Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Este video es para darles unas indicaciones en cuanto a la presentación de sus proyectos, que será muy pronto. Lo primero que vamos a tocar, el primer aspecto que es importante, es el artículo en sí. Recuerden que cuando ustedes buscan artículos, existen dos grandes grupos, unos que son artículos de investigación, trabajos que se han hecho y se publican, y otros son los reviews, ¿sí? Estos es importante, digamos, es más fácil para ustedes que busquen artículos de investigación, los cuales tienen aspectos que se pueden llegar a trabajar, pues, aspectos que pueden llegar a darle un enfoque o una parte crítica sobre ellos. Los reviews, pues, lo que hacen son algunos investigadores es buscar muchísimos artículos y armar un compendio de todos esos artículos y fusionarlos en uno solo. Por lo tanto, esos trabajos, las personas que hacen eso, tienen un conocimiento mucho mayor y es más difícil darle una visión crítica a estos trabajos, ¿sí? Entonces, por sugerencia, les recomendaría que buscaran trabajos de investigación, los cuales pueden llegar a ser más fáciles en el manejo. Teniendo ese objetivo de haber conseguido un trabajo de investigación, ustedes deben manejar la presentación tal cual como es el trabajo, como se presenta un artículo. Es decir, en su primera diapositiva tiene que tener la presentación de ustedes, el título del artículo que ustedes consultaron, y en la parte de abajo los autores de ese artículo. Recuerden que es importante mirar en qué universidad lo hicieron o qué centros de investigaciones desarrollaron estos artículos, ¿sí? Para su primera diapositiva ustedes la presentan así. La segunda es muy importante porque en la segunda diapositiva ustedes van a darle al jurado esas aclaraciones sobre de qué trató el artículo. Es decir, ustedes lo introducen al jurado. Les dicen, este trabajo fue una investigación sobre las plantas que se consumen y sus efectos en tal región, ¿sí? Entonces, eso le va a dar al jurado una visión más o menos, ubicarse, listo, este trabajo trata de este aspecto, y ellos van a poder disfrutar un poco más de la presentación. Esa diapositiva es muy importante, la primera, que es la introducción, contar de manera muy general sobre esos aspectos. La segunda diapositiva pues ya va a mostrar cuáles equipos se llegaron a utilizar, es decir, en caso de que fuera necesario que se utilizaron, por ejemplo, ¿no?, que se le hizo un análisis químico, por ejemplo, y se utilizaron tales equipos, cromatógrafos, o solamente pruebas de laboratorio en la parte de microbiología, es decir, se utilizaron microscopios de este estilo. Sí, solamente esa parte. Es importante que muestre esa parte, que diga, bueno, listo, estos fueron los equipos que utilizaban para esta investigación, fueron estos. Hay unos que utilizan un software, ¿no? Entonces se trabajó en el software tal para hacer un análisis estadístico de la población que consumía esto, en la parte de la automedicación, listo, eso. Esa es la segunda diapositiva. La tercera diapositiva es algo interesante, digamos, que la presenten como un diagrama. A mí me gustan mucho los diagramas, pero pueden, digamos, si no lo quieren como un diagrama, pero sí recuerden, digamos, demostrarlo muy general. ¿Por qué les recomiendo un diagrama? Porque es que siempre cuando se hacen presentaciones de artículos, el estudiante peca en llenarlo muchísimo de texto, ¿sí? Si usted hace un diagrama con palabras claves en la diapositiva, es decir, no, que ellos lo que hicieron inicialmente, ¿sí?, en el procedimiento o en la metodología que utilizaron fue, buscaron las plantas, miraron la población que se automedicaba con estas plantas y posteriormente se le hizo una evaluación a las personas que estaban inicialmente enfermas, después se evaluó cuando los consumían y después se evaluó cómo quedaron. Ese estudio, pero con palabras claves, ustedes pueden llegar a mostrar de una manera más clara cuál fue el procedimiento que siguieron en la investigación en ese artículo. Y pues ya nos va a dar una imagen general de cómo fue el proyecto, que se nota que fue interesante, lo que sea, ¿sí? Y no lo tienen que ustedes llenarlo de texto, no necesitan especificar, no, que se tomaron tantos kilogramos, no, solo con palabras claves, y así ustedes logran manejar muy bien esa diapositiva. La siguiente diapositiva sí son las más importantes. Definitivamente las diapositivas más importantes son todas las que vienen, porque son todos aquellos análisis de resultados. Es decir,
cómo hicieron en la investigación, en ese artículo, para analizar ese proceso, ese procedimiento que aplicaron. Y les recomiendo, por favor, es importante que hagan esto. Cojan las gráficas. Siempre unas gráficas, las tablas, reúnen de una forma más clara toda la información. Es decir, no se pongan a llenar de texto. Ustedes cogen una gráfica, la entienden, la interpretan y ponen su gráfica. Cuando estén haciendo presentación, dice, se obtuvieron esta gráfica. En esta gráfica se ve que el comportamiento fue el siguiente, que hubo un ascenso, que hubo una disminución de tal porcentaje. Eso es, que se noten las tendencias. No, que se hizo un diagrama de barras en el que vamos a ver que en esta población fue mayor que en esta, ¿sí? Que estas fueron las plantas más utilizadas, que estos fueron los medicamentos que se consumieron en esta población en tanto por ciento. Eso es, pero manéjenlo con gráficas, es supremamente importante. En eso se pueden gastar unas 3 o 4 diapositivas, si pueden más, digamos, tampoco, recuerden que el tiempo es muy corto, pero unas 3 o 4 diapositivas creo que sería suficiente para esas gráficas. ¿Listo? Y pasamos, después de mirar esa gráfica, ya tener unos datos puntuales, pasaríamos de pronto entonces a lo que son las conclusiones en el artículo que ustedes están haciendo. Entonces los investigadores concluyeron, según las gráficas que nosotros vimos, que el porcentaje de población que consumía era mayor en tal lado que en tal lado. Eso es. Ahora recuerden algo muy importante, y es una característica de toda conclusión. Toda conclusión se caracteriza por tener datos, cifras, números puntuales, ¿sí? No hablen, ay, es que se encontró que la gente le gustaba más. Eso no es una conclusión. Digamos, siempre se habla desde que la población encontró que el 75% prefería esto y los 25% no. ¿Sí? Datos, números puntuales, recuerden en sus conclusiones. Es muy importante esta parte. Ahora, en cuanto a la forma de las diapositivas, yo sé que PowerPoint ofrece muchísimas alternativas en cuanto al manejo, en cuanto a la presentación. Por favor, les recuerdo, como es una presentación muy formal de una investigación crítica, no hagan que el auditorio o el público pierda ese enfoque. ¿Por qué? Porque si ustedes en las diapositivas, en cambio de diapositiva, ponen explosiones, que cambio, que giró, eso desconcentra y hace perder la seriedad y hace perder el interés en lo que se está comentando, porque entre explosión y explosión se pierde el enfoque de lo que usted está mostrando. Entonces recuerden eso. Otra cosa, el fondo no pongan imágenes que distorsionen. En esa parte, si ustedes quieren que el público, que el auditorio que está mirando, que se enfoque en lo que usted está presentando, es sencillo, pueden hasta fondo blanco, letra negra. Con eso ustedes van a lograr cautivar al público, ¿sí? Entonces, no ubiquen tampoco el muñequito que se mueve y se movió el muñequito y después hay otro muñequito que se mueve. No tiene sentido. Si ustedes van a meter una imagen, ¿sí?, a color, una figura, esa figura tiene que estar muy correlacionada con el trabajo que ustedes están presentando, ¿sí?, que es necesario mostrarlo. Y una vez más también les recuerdo, en las conclusiones, ustedes, algo que me gusta mucho y que pueden aprovechar eso para que ustedes logren cautivar al jurado, y les recomendaría eso, es que cuando se muestran las conclusiones, ustedes esas conclusiones tienen que buscar impactarlo. Es como si ustedes estuvieran vendiendo un producto, y es ahí donde ustedes pueden hablar de una lectura crítica. Es decir, ustedes cogen, no tienen que escribir la conclusión, el párrafo largo, no, escriben 2, 3 números, una figura que esté correlacionada, y ustedes pueden decir, miren, nosotros encontramos en esta población, y entonces está el mapa, en esta población que se consumía esto, y miren, un porcentaje enorme, ¿sí? Pero en ese artículo ellos le faltó mirar aspectos tales y tales como estos, ¿sí? Es eso, es vender la crítica que ustedes están haciendo sobre el trabajo. Miren ustedes, ustedes también podrían ubicarse en el puesto del investigador. Es decir, ustedes pueden decir, no, yo hubiera preferido hacer un estudio desde este punto de vista, o decir, ellos, ¿saben qué le faltó a ellos? Le faltó mirar este aspecto, que es importantísimo, que me podría ofrecer una visión mucho mayor de lo que estamos trabajando. Eso es importante, ubíquense ustedes.
¿Qué le faltó? Digamos, una pregunta que puede ser muy clara es, ¿qué les faltó en ese proyecto de investigación? Y otra pregunta sería, ¿usted qué hubiera hecho? O ¿usted cree que el análisis que se hizo se hubiera hecho de esta forma? ¿Sí? O les dicen, bueno, ¿ustedes en qué porcentaje creen que estos datos podemos correlacionarlos con nuestra situación en nuestro país? ¿Sí? Porque pueden tener artículos internacionales y pueden llevarlos a nuestra región, a nuestro entorno. Listo, muchachos. Si ustedes necesitan más aclaraciones, más videos, pueden escribirme por favor a través del foro y con muchísimo gusto estaría subiéndoles estos videos para ustedes. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.